Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de ella, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Tomen asiento, por favor. En su Biblia, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, por favor. Empezamos en el versículo 1. El mejor ejemplo que tenemos acerca de la traición, creo que es Judas Iscariote. Este hombre nos da un modelo de cómo él llegó a traicionar a su maestro, al Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos la identidad de Judas, debemos darnos cuenta que a más de él hay 7 personajes que utilizan ese nombre en los evangelios y en el libro de los Hechos. En Lucas 22 se dice que Iscariote era el sobrenombre. A través de ese sobrenombre se podía identificar de quién se estaba hablando. De Judas Iscariote se nos relata en los 4 evangelios, en el libro de Hechos, y en una referencia general en 1 Corintios 11:23. Judas Iscariote. De este Judas se nos dice que pertenecía a los 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Es interesante que en todas las listas donde se establece los nombres de los 12 apóstoles, Judas Iscariote aparece al final de la lista, y siempre con la referencia de que él iba a llegar a ser el traidor. ¿Por qué Jesús lo escoge? Él no sabía desde el principio que Judas iba a ser el traidor. Jesús se enteró en el proceso de que él le iba a traicionar. Jesús se equivocó al escoger a Judas. Es interesante que este relato aparece en otros libros de la Biblia, y eso nos ayuda. Y ahí tiene una cita usted de Juan 17:12 que dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese, para que la escritura se cumpliese. ¿Observas lo que el texto dice? Es un hijo de perdición, es decir, él nunca puso su fe en el Señor Jesucristo. Y Jesucristo lo escoge para que se cumpla la escritura, donde se había establecido en el Antiguo Testamento que una persona, en este caso Judas, iba a ser el traidor. El hecho de que Jesucristo lo escoja significa que su destino estaba ya marcado. Significa que no había otra opción que traicionar al Mesías. No, fue decisión de Judas. Dios sabía que uno iba a ser el traidor.
y estaba profetizado que esto iba a suceder. Pero fueron las decisiones responsables de Judas que le llevaron a ser el traidor. Observaste que cuando leímos la lista de los discípulos, dice que Jesucristo les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. A los 12 fue dada la autoridad. ¿Puedes imaginar en el ministerio de Jesucristo durante esos 3 años de ministerio cómo Judas pudo utilizar la autoridad que Dios le dio y este hombre pudo sacar espíritus inmundos, echarlos fuera, sanar toda enfermedad y toda dolencia? Tremendo cómo él pudo llegar a actuar y pudo realizar ministerio, aunque no era cristiano, había recibido la autoridad que Cristo le había dado. Judas no solo era uno de los 12, Judas era el tesorero. Observa capítulo 26, verso en Mateo capítulo 26, versos 6 al 11, por favor. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Observas lo que sucede acá? Se enojan. Toma en cuenta que Mateo 26 dice que los discípulos reaccionan ante, para ellos, el desperdicio de utilizar un perfume caro para ungir a Jesucristo, cuando ese dinero ese perfume podía ser vendido y podía ser usado para los pobres. En Juan 12, observa, se nos da un detalle. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, observa, no los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hay algunos detalles que nos enseña este pasaje. Él tenía la bolsa. Era el tesorero. Era una persona que había llegado a ser un hombre de confianza para Jesucristo y para los discípulos, al punto de que él se convirtió en el tesorero. Nos habla esto de la destreza que Judas tenía para administrar. Que le escogen como tesorero probablemente porque sabía lo que era 1 más 1. Tenía algo de destreza para manejar los recursos. Pero en Mateo 26 nos dice que los discípulos reaccionan y se enojan por el desperdicio de ese perfume. Y aquí en Juan se nos dice que es Judas el que se enoja. ¿Observas la influencia de este hombre en medio de los discípulos? ¿Observas cómo el enojo de este hombre les llevó a los otros discípulos a molestarse también por esto?
Judas reclama este desperdicio y los otros discípulos le siguen a él, levantando su voz de protesta porque se ha desperdiciado un perfume que se pudo usar, se pudo vender y ese dinero se pudo usar para los pobres. Judas quería eso, Judas quería que ese dinero vaya a la bolsa para tener más posibilidad de poder continuar robando dinero en esa administración que él tenía. Veamos el versículo 14. Ahora, al leerlo, no desconectes el verso 14 de lo que acabamos de leer. La historia continúa. Así es que el reclamo de Jesús, al decirles por qué molestan a esta mujer, ha hecho una buena obra. Los pobres van a tenerlo siempre, a mí nunca me tendrán. A mí me van a tener permanentemente acá. Y ese reclamo le lleva a Judas a reaccionar. Verso 14. Entonces, súper importante esa palabra, porque está ligando lo que acabamos de leer. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La traición de Judas fue producida por la avaricia que este hombre poseía. Fue la molestia del reclamo de Jesús de por qué la mujer hizo bien al ungir el cuerpo de Jesús, y a él le pareció mal porque se podía vender ese perfume, tener dinero y con ese dinero poder seguir sustrayendo de la bolsa. Y fue esa molestia que le llevó, que le empujó a buscar dinero de una manera, de otra manera, ilícita y equivocada. Fue la avaricia lo que le convirtió en traidor. Si tú y yo no tenemos un equilibrio en las finanzas personales o laborales, eso es una puerta abierta en la vida. Si no hay estabilidad en la parte económica, tarde o temprano esa inestabilidad puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, no solo en el tema económico, sino puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas en otras áreas de nuestra vida espiritual. Fue ese afán por tener más dinero, por tener más recursos, que le movió a Judas a dar un paso más allá y transformarse en el traidor. Tus problemas económicos te han llevado a tomar decisiones equivocadas. Es una puerta abierta. Es una puerta abierta que a un hombre, a un apóstol de Jesús, le llevó a convertirse en rey. Vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Éxodo 21:32 nos dice que 30 monedas de plata era lo que se pagaba para comprar un esclavo. Por 30 monedas de plata vendió a su maestro. Y cuando tú y yo tenemos una puerta abierta en el área de las finanzas,
podemos llegar a tomar muy malas decisiones, aún traicionar al Maestro. Esta decisión equivocada le llevó a tomar otra decisión equivocada. Y ahí en la pantalla puedes ver algunas citas del Evangelio de Juan donde dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Observas? Un enojo, una inconformidad económica. A mí no me parece que se debe gastar el dinero así, a mí me parece que se debe gastar de esta forma. Yo no creo que deben gastar esto en poner en la cabeza de Jesús este perfume. ¡Qué desperdicio! ¿Por qué no lo vendemos y por qué no lo usamos para los pobres? Una inconformidad en torno a la parte económica le llevó a tomar la decisión de buscar dinero también de manera ilegítima, pidiendo a los principales sacerdotes que le dieran 30 monedas de plata, y él iba a traicionar a su maestro. Y esa decisión, ese descontrol en la parte financiera le llevó a ser un instrumento de Satanás. Satanás se dio cuenta que este hombre era un instrumento eficaz para matar a Jesús. ¿Observas? La Biblia dice que nosotros somos casa de Dios, los creyentes. Satanás no puede entrar en nuestra vida. No podemos ser posesionados por él. Eso no significa que él no puede influir en nosotros. El apóstol Pedro lo hizo, un creyente. Y ahora con un incrédulo también lo hace. Y cuando nosotros en nuestra vida dejamos una puerta abierta, es una puerta que Satanás puede usar y puede sacar provecho para cumplir sus objetivos en contra de nosotros y en contra de nuestro Dios. Judas se puso en una situación sumamente vulnerable por ser un descontrolado en el área financiera. Hay una cita ahí del Salmo 41 que dice, refiriéndose a Judas: aún el hombre de mi paz, habla de Judas, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La traición de Judas fue mucho más grande, fue mucho más importante, fue mucho más ruin esa traición, porque no venía de un desconocido, porque era un hombre de mi paz, en el que yo confiaba, en el que él comía de mi pan. Había una relación con Jesucristo, y este hombre, un descontrolado en las finanzas, llegó a ser un instrumento perfecto en las manos de Satanás. Ten cuidado. Si hay problemas financieros en tu vida, no son la única puerta que podemos dejar abierta, pero sí es una. Y si no hay equilibrio en esa área,
puede llevar a tomar malas decisiones. Aún traicionar a tu maestro. La cita que tienes en la pantalla, en Juan 13, tenemos un detalle adicional en el caso de Judas. El texto bíblico dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú no me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Observa siempre, en la cena pascual, la última cena, falta horas para que Jesús sea entregado en la cruz de Calvario. Y en ese momento especial, en la fiesta más importante para los judíos, la Pascua judía, los 12 estaban reunidos con él. Jesús, para mostrar que les amaba hasta el fin, realiza una acción que estaba destinada a un esclavo. Y no al esclavo, no a cualquier esclavo, al esclavo de menor rango. Lavar los pies de los que llegaban a la casa. Y para mostrar el amor que Jesús tenía por este grupo de apóstoles, Jesús va a lavar los pies. ¿Qué piensas que Judas pensó cuando le lavó los pies? Si tú tendrías a una persona al frente tuyo y sabrías que esa persona en cuestión de horas te va a traicionar, ¿qué harías? ¿Expresarías tu amor hacia el traidor? ¿O tendrías recelo de decir algo? ¿Tendrías cuidado de esa persona? ¿Qué amor tan perfecto de parte de Jesús, que al saber que este es el traidor, le lavó los pies? Dios, Jesús, le amó hasta el fin a Judas. El problema no estaba en Jesús, el problema estaba en Judas. Y pudo experimentar el amor más perfecto que existe. Fue parte del ministerio
del mejor líder que ha existido. Aprendió del mejor maestro. Y aún así, de traición. El problema no estaba en el maestro. El problema estaba en el vecino. Sepas. A veces es fácil. Oye, a esto. Y a veces deberíamos preguntarnos, ¿no soy yo el problema? El problema estaba en ellos. Y aunque experimentó el amor más grande hasta el último momento, eso no impidió que este hombre traicionara a Jesús. Observemos cómo fue la traición, verso 46. Seguimos en Mateo 26. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús sabía que venía amigo. Recuerda quiénes somos. Recuerda nuestra relación. Recuerda que soy para ti y que tú eres para mí, amigo. Tratando de ayudarte a tomar otra decisión. Tratando de ayudarle a que no le traicione. Y este hombre de traición. En Lucas 22 vemos un detalle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Un beso. Un beso es usado para expresar cariño. Y este hombre va a usar esta expresión de cariño usándolo de la manera más ruin para entregar a su maestro. ¿Sabes? El capítulo 27 de Mateo, el verso 3 en adelante, nos enseña que Judas llegó a arrepentirse de lo que hizo. El texto dice: entonces Judas, el que le había entregado, ¿observas el cambio? Versículos anteriores dice el que le iba a entregar, ahora ya lo ha hecho, el que le había entregado. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual
por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como se ordenó, como me ordenó el Señor. ¿Observas? Se arrepintió. ¿Por qué Dios no le perdonó? La Biblia dice que el corazón contrito y humillado es de gran precio para Dios. Cuando un creyente llega de veras arrepentido al Señor, Dios le perdona. ¿Por qué no le perdonó? ¿Por qué perdonó a Pedro? ¿Por qué no perdonó a Judas? Este hombre, con remordimiento, llegó a atar su cuello y ahorcarse. Pero Hechos 1:18 nos da un detalle, observa. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Ni el ahorcarse le salió bien. O se rompió la rama, o se rompió la cuerda, pero no murió de ahorcamiento. Igual su cerebro, y se destrozó. ¿Por qué Dios no le perdonó? Y en la siguiente diapositiva tienes la respuesta. La palabra que se traduce arrepentimiento hace referencia a remordimiento y tristeza. No es la palabra típica que se utiliza para referirse al arrepentimiento, donde una persona da un vuelco a su vida, hay un cambio de corazón, hay un cambio en la vida porque está arrepentido. Y en nuestra traducción no vemos esa diferencia, pero cuando el escritor escoge esa palabra, muestra que ese arrepentimiento le lleva a la persona a tener remordimiento y tristeza. Ese remordimiento y tristeza sí puede llevar a la persona a arrepentirse de veras, de que haya un cambio de vida, a que haya un cambio en el corazón. Pero no fue el caso de Judas. Sintió su tristeza, sintió culpa, sintió remordimiento, pero nada más que eso. Su parte emocional se afectó. Pero el arrepentimiento bíblico es integral. Afecta no solo a las emociones de la persona, sino afecta a su intelecto y afecta a su voluntad. El verdadero arrepentimiento es integral. Eso no sucedió en la vida de Judas. No es que Dios no le quiso perdonar, es que en la práctica Judas no se arrepintió. Lo único que sintió es remordimiento y tristeza. Por eso se quitó la vida. Hay traición en tu vida. Estás traicionando a Jesús. A veces nuestra traición se manifiesta con silencio. Momentos donde debemos hablar, momentos donde debemos permanecer firmes en nuestras convicciones, cerramos la boca y eso es más fácil.
¿Has traicionado tus convicciones? En un momento de debilidad, cuando debías tomar cierta decisión basado en un valor, basado en una convicción, en un principio, en algo que creemos nosotros y actuamos de manera distinta a lo que decimos creer. Hemos traicionado al Maestro. Y antes de rasgarnos las vestiduras tirándole piedras a Judas por lo ruin de su acción al traicionar al Maestro, deberíamos nosotros preguntarnos si nosotros con nuestro silencio estamos traicionando al Maestro. Nosotros, cuando tomamos decisiones contrarias a la palabra de Dios, no le estamos traicionando a Él. Cuando nosotros tomamos alternativas basado no en los principios de la Biblia, sino en otra cosa, porque en ese momento nos conviene traicionar lo que creemos, somos traidores también. Cuando traicionamos al amigo, hay traición en tu vida. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a mirar no la vida de otros, nuestra vida. Y ayúdanos a observar si hay traición. Si cuando te desobedecemos en verdad no te estamos traicionando. Si cuando tomamos decisiones basadas en principios contrarios a tu palabra no te estamos traicionando. Ayúdanos a pensar si no hemos traicionado si nuestro silencio no ha sido una forma de traicionar. Padre, ayúdanos a mirar nuestra vida. Y gracias por lo que nos enseñas. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está indicando: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te ruego por lo que nos enseñas. Te pido, Señor, que tú puedas ayudarnos a tener cuidado de traicionar. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos.
quiero conformar. En probar yo quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Ponme tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Que mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. La iglesia le canta. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Amén.